Seguimos en el noticiero central de la televisión pública, estamos en vivo, estamos para todo el país y con un tema importante porque ayer, por resolución de la UNESCO, se recordó, se conmemoró en el mundo entero el Día contra el Acoso y la Violencia en las escuelas y en la sociedad. Pero vamos a hacer hincapié en algo de lo que se habla poco, que es el ciberacoso a personas con alguna discapacidad que lamentablemente está en crecimiento. Vero González tiene mucha información sobre el tema. Bienvenida, Vero. ¿Cómo estás, Dani? Sí, está en crecimiento y es algo en lo que no se piensa. Es como la violencia de género, ¿no? Uno piensa, bueno, no, las personas con discapacidad no sufren eso, y eso es justamente una de las cosas que ubica en un lugar de mayor riesgo, ¿no? A las personas con discapacidad, porque si no se piensa, no se toman medidas, no se brinda información. Hay medidas para evitar, digamos, para generar seguridad en las plataformas. Una son los CAPTCHA, viste que aparecen a veces que completás un formulario. Bueno, eso es inaccesible para personas con discapacidad visual y para personas con discapacidad intelectual, que muchas veces no terminan de descifrarlos y entonces no pueden utilizar ese mecanismo de recordemos seguridad. para el televidente que es cuando, por ejemplo, te pide que reconozcas 3 imágenes entre 9. Una persona con discapacidad visual obviamente no puede hacerlo. Así es, o encontrar caracteres que están un poco deformados, ¿no? Y uno los tiene que reproducir y es complejo. Después el reconocimiento facial. ¿Qué pasa con el reconocimiento facial? Imaginemos una persona con discapacidad motriz tratando de hacer reconocimiento facial. Imposible. Bueno, personas con discapacidad visual tampoco. Hay falta de accesibilidad para recibir información sobre seguridad en las plataformas e incluso también para identificar esos mensajes en los foros que dicen cuidado con esta persona que puede ser un groomer, ¿no? Muchas veces esa información no está fácil para que las personas con discapacidad lo encontremos. ¿Y por qué es clave esto? Porque en una familia hay entre 6 y 9 dispositivos que se conectan a internet y que están expuestos a múltiples situaciones de inseguridad, como justamente el acoso. El 65% de los papás entrega entre los 4 y 5 años por primera vez una tablet o un celular a los chicos y a las chicas. ¿Y qué pasa en el caso de las personas con discapacidad? Esto aumenta porque muchas veces ese dispositivo termina siendo un mecanismo de accesibilidad, ¿no? Para comunicarse con otras personas. Y pensemos en una persona que no puede hablar, por ejemplo, y selecciona pictogramas para elegir qué quiere comer, qué ropa quiere ponerse. Entonces termina siendo como una herramienta de accesibilidad, pero que también hay que ser cuidadosos porque están expuestos al ciberacoso. En las redes sociales hay alrededor del 13% de los usuarios de los perfiles que son fake. Así que es un tema muy importante y para esto conversamos con Gabriel Zurdo, que es especialista en ciberseguridad. ¿Vemos la nota? Vamos a compartir la nota. Las empresas nos piden que además de que los ayudemos a protegerse desde el punto de vista de su objetivo de negocio, es decir, fortalecer las defensas de la empresa, le hablemos a los miembros de la familia que emplea a esa empresa. Y esos miembros de la familia incluyen a personas con discapacidad. ¿Cuánto cuidado hay que tener a la hora de ingresar a sitios web que no son oficiales u originales, de contactar o vincularse con usuarios en redes sociales que podrían estar enmascarando una identidad que busque alguna otra cosa, o simplemente recibir un llamado o un contacto vía WhatsApp, a pesar de que utilicen, como lo haces vos, herramientas para escuchar los mensajes de texto, que hoy por hoy, para el público en general, constituyen una amenaza cada vez más frecuente desde el punto de vista de suplantar una identidad de una marca o de una organización gubernamental, haciéndoles creer a los usuarios de que hay un requerimiento urgente y que tienen que entregar información personal. Esto precisamente lo trabajamos en distintos ámbitos y foros de organizaciones que nuclean a personas con discapacidades específicas, poniendo especial énfasis en los chiquitos. Desde el punto de vista de la problemática para las personas con discapacidad, la falta de información y de contexto puede hacer que esto sea más grave en una criatura que tiene algún tipo de discapacidad, que precisamente por cuestiones de estímulo
y de motivación quizás, el uso de la tecnología, vuelvo e insisto con esto, sea una apoyatura muy importante. Sencillamente, los chicos con discapacidad o sin discapacidad saben más de tecnología que los padres. Yo dije, controles parentales efectivos parcialmente, hablen con las criaturas, con los menores y aún sin ser menores con las personas que pudieran estar más expuestas. Y finalmente, pero por sobre todas las cosas, desarrollen el instinto de la desconfianza. Consejos, sugerencias para tener muy en cuenta, Vero. Sí, es muy importante esto de la desconfianza, ¿no? Porque es lo que muchas veces cuesta para muchas personas con discapacidad, entender las segundas intenciones. Y es muy importante que las plataformas empiecen a trabajar en este sentido, en el acceso a mecanismos de seguridad para personas adultas mayores, para niños y niñas y para personas con discapacidad que muchas veces quedan fuera. Muchísimas gracias. Verónica González en el Noti.